Proposiciones simples. ¿Qué es una proposición simple? Una proposición simple matemática es un enunciado o una expresión que tiene un significado determinado. Su cualidad fundamental puede ser clasificada inequívocamente como verdadera o falsa. Ejemplos. 5 es un número par. Java es un lenguaje de programación. Los planetas giran alrededor del Sol. Todo esto se puede constatar. Todo esto se puede mirar en algún libro o con alguna información que uno busque de que es cierto, de que es verdadera. Ahora, ¿qué no es una proposición simple? El saludo, buenos días, ¿cómo te llamas? Em, ¿Cómo has estado? ¿Qué buen trabajo? Eso no son proposiciones simples. El valor de verdad. Cuando se dice que una proposición matemática es verdadera o falsa, se establece su valor de verdad. Toda proposición tiene una de dos posibles valores, verdadera o falsa. Entonces, el valor de verdad va a dar la proposición, va a dar su valor que es verdadero. Entonces, verdad, que está identificada como P, va a ser igual a verdad. ¿Verdadero o falso? Ejemplos. Todos los números impares son primos. Esto sería falso. Ejemplo, 9 es impar, pero no es primo. 9 es un número compuesto. Sus divisores son 1, 3 y 9. Eso sería una verdad. 2 más 8 no es igual a 10, porque 2 más 8 sí es igual a 10. Lenguaje de la lógica. Para analizar la estructura, representamos las proposiciones con letras minúsculas del alfabeto, P, Q, R, S, T. Cada una de estas letras puede recibir el nombre de átomo. Ejemplo, proposición, Egipto está ubicado en Asia, ¿cierto? Ahí podemos verificar si Egipto sí está ubicado en Asia o eso es falso. Ahora la otra proposición, el inventario está completo, también puede ser verificable. Cada uno puede mirar, en caso de que estamos hablando de una empresa, si el inventario está completo, se revisa como tal en los conteos, en los sistemas que se manejen. Ahora, para verificar si Egipto está ubicado en Asia, cada uno buscaría, no sé, en los mapas o como ya hemos tenido de niños o en el colegio, sabemos que obviamente Egipto no está ubicado en Asia, sino que está ubicado en África, pues esto les daríamos una determinación como falsa. Esto sería una proposición falsa. Ahora, la proposición el inventario está completo sería verificable si es verdadera o falsa. La proposición simple o atómica. Una proposición es simple si expresa una sola idea sobre algo. Es la forma más sencilla y no es posible descomponerla en otras proposiciones. Ejemplo, está representada como P. La proposición 7 es un número primo. Hay que verificarla si es verdadera o falsa. Q, Canadá es una ciudad. R, 5 más 3 es menor que 4 más 7. ¿Esto es verdadero o es falso? Simple atómica. Como anteriormente se decía, es una sola idea. Entonces, ejemplo, el lápiz es de color rojo. Ahora, las proposiciones compuestas o moleculares relacionan dos o más proposiciones simples por medio de un conector lógico. Y, o, sí, entonces. Entonces, el ejemplo, el lápiz es de color rojo y la mesa es cuadrada. Conectores lógicos. Los conectores lógicos son herramientas o operadores que nos permiten combinar proposiciones para formar otras más complejas y precisas. Para ello disponemos de herramientas tales como la conjunción, la disyunción, la negación, la condicional y la bicondicional. En la conjunción aplica solamente como verdad si ambas partes son verdad. Si una falla, todo falla. Utilizamos palabras claves como y, pero, sin embargo, a pesar de. Un ejemplo de esto puede ser el Quindío ganó a pesar de la poca asistencia del público, donde nuestra primera preposición vendría a ser el Quindío ganó.
Nuestra segunda preposición sería hubo asistencia de hinchas. Y nuestro conector sería la palabra a pesar de. Para la disyunción, es falsa únicamente si ambas partes son falsas. Basta con que una sea verdad para que todo sea verdad. Utilizamos palabras claves como o ambos. Un ejemplo de esto puede ser el parcial estaba difícil o mal redactado, en donde de nuestra preposición P sería el parcial estaba difícil. Nuestra preposición Q sería el parcial estaba mal redactado y nuestro conector lógico en este caso sería o. También cabe aclarar que para la disyunción existe un caso especial. En este caso sería la disyunción exclusiva, en donde es falso únicamente si ambas son falsas o ambas son verdaderas. Un ejemplo de esto sería, puedo ir en bicicleta o en bus. Entonces, en la condición que se aplica para este caso es que puedo seleccionar una de las dos opciones, pero no puedo seleccionar ambas. Para la negación, se invierte el valor de la verdad de la preposición. En este caso se utilizan palabras claves como no, es falso que, no es cierto que. Un ejemplo de esto puede ser el 37 no es un número primo, en donde estamos negando que 37 sí es un número primo, efectivamente. Conector condicional se puede asumir como una promesa, en donde solo es falsa si en una causa o en un antecedente ocurre una verdad, pero por el efecto consecuente no es verdadero, o sea, es decir, como una promesa rota. Para esto nosotros utilizamos palabras claves como si entonces es suficiente para, cuando, y como ejemplo tenemos si un número es par, entonces es divisible por 2, en donde se aplican las dos condiciones como verdaderas. En este caso, sabemos que nuestra condición se está cumpliendo. Conector bicondicional es verdadero si y solo si ambas partes tienen el mismo valor de verdad, o sea, es decir, que si ambas son falsas o si ambas son verdaderas. Para ello utilizamos palabras claves como si y solo si es equivalente a, es necesario y suficiente para. Un ejemplo aplicado sería la siguiente oración. Un número es compuesto si y solo si tiene más de dos divisores. En este caso vamos a tomar nuestra preposición, el número 9, en donde efectivamente tiene más de dos divisores. Caso contrario sería el 7, en donde únicamente tiene dos conectores. A continuación realizaremos un ejercicio aplicado en un programa de pseudocódigo llamado PCInt. Este es un programa que se utiliza como introducción para la programación, se encuentra en español y si ustedes gustan pueden descargarlo, checar el código que les voy a compartir a continuación y las diferentes propuestas que les da de la visualización del mismo. Entonces, para este caso tenemos el siguiente ejercicio. Queremos saber la edad de la persona y si la persona tiene licencia o no. O sea, es decir, que en este caso nuestras proposiciones serían la edad y si tiene licencia y la licencia, ¿cierto? Eh, para este código, si ustedes gustan, pueden copiarlo si han descargado la aplicación. Está totalmente activo, es válido y se los va a leer el programa. Una vez ya realizado esto, pues vamos a definir lo siguiente. Esto sería un ejercicio de conjunción en el cual pues vamos a denominar lo siguiente. Que si tengo 18 años o más, me aplica verdadero. Si tengo 17 o menos, me aplica como falso. Si tengo licencia, me aplica como verdadero. Pero si no tengo licencia, me aplica como falso, ¿cierto? Una vez dicho esto, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿la persona tiene 18 años? En este caso, sí tiene 18 años. ¿Tiene licencia de conducción? No. Por lo tanto, la persona no puede conducir. Caso contrario sería si la persona tuviera 18 años o más, tuviera licencia de conducción. En este caso, la persona está lista para conducir. Ahora bien, vimos los lados positivos de nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver el negativo, si la persona puede o no puede conducir. En este caso, si la persona tiene 17 años, pero tiene licencia, no puede conducir ante la ley. Eh,
Y si tiene 17 años y no tiene licencia, pues por obvias razones tampoco va a poder conducir. Dentro de la semántica es un reto encontrar un sistema de satisfacibilidad para las fórmulas. En este caso, ¿cómo podemos probar que una fórmula es insatisfacible o satisfacible? ¿O cómo podemos demostrar que la interpretación funciona o es válida para determinado contexto sin tener que evaluar una infinidad de combinaciones? La fuerza bruta es ineficiente en muchos casos para la resolución de estos sistemas y una forma de optimizarlos es con los árboles semánticos. Analicemos la estructura de datos de un árbol semántico, ya dado que no es más que una búsqueda sistemática de espacios de estado. La raíz es nuestra fórmula original. Cada rama que se desprende representa un mundo posible. En este escenario de ejecución, la regla de oro es que solo se procesa la verdad. Nunca escribimos esto es falso. Si necesitamos representar una falsedad, escribimos su negación como verdad. Cada nodo es una aserción de verdad que en este hilo de ejecución. Pasemos a las reglas de inferencia de expansión. Primero, la conjunción puede ser alfa o beta. Es una operación determinada para encontrar la verdad. Ambos componentes deben ser ciertos. Esto genera una expansión lineal en el árbol. No hay bifurcaciones negativas. En cambio, la disyunción, puede ser alfa o beta, introduce incertidumbre. O ocurre que A o ocurre que B. Esto nos obliga a crear un fallo en el proceso. Abrimos dos ramas, dos nuevas opciones, dos nuevos mundos de posibilidades que debemos analizar por separado. Lo mismo pasa para la implicación. O falla el antecedente o pasa el consecuente. Por lo tanto, el árbol se ramifica. Es un mundo de antecedentes es falso y el otro consecuente es verdadero. Es vital recordar que esta regla se descompone en fórmulas complejas en átomos más simples. En lo bicondicional tenemos que entender que ambos son verdaderos o ambos son falsos. Ahora apliquemos las leyes de Morgan implícitas para la negación. Analizar que una fórmula es falsa es lo mismo que analizar que una negación es verdadera. ¿Sí? Dentro de la negación de la disyunción, ambas son falsas. En la negación de la implicación, solo en un caso es verdadero y el otro consecuente es falso. Pero cuidado con la negación de la conjunción. Lo que buscamos es que falle uno de los componentes. Por ende, volvemos a ramificar. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es nuestra condición de parada cuando decimos que al final el algoritmo ya está resuelto? ¿Sí? Si en la misma rama de los procedimientos encontramos una variable atómica que también esté negada, tenemos una contracción lógica. Ese mundo es imposible. ¿Sí? Procedemos a cerrar la rama, marcamos con una X que ya es el final de ese camino a seguir. Ese camino se ejecuta y se descarta en el algoritmo, en el procesamiento del algoritmo para encontrar la satisfacibilidad. Veamos en acción la validación del argumento. Observemos en esta estrategia que tenemos premisas y la negación de la conclusión. Empezamos a descomponer la negación y la implicación final porque es la regla lineal. A medida que bajamos dentro del árbol, vemos cómo cada camino termina chocando con una contracción. P contra no P, Q contra no Q. En el resultado, todas las ramas cerradas y el conjunto es insatisfacible, lo que prueba que el argumento original era válido. En la descomposición del árbol se debe manejar un orden. Este orden nos ayuda a ser un poco más limpios en la ejecución de la satisfacibilidad de la premisa. Si lo hacemos por un camino donde primero hacemos la bifurcación de las ramas y después lo hacemos lineales, esta regla no nos va a llevar sino a más ramificaciones. Por lo tanto, el camino más inteligente es primero ramificar de una forma lineal
y después abrir las ramas. ¿Qué es lo que buscamos con la ramificación en la estructura de los árboles? Que cada orden semántica sea satisfacible, es decir, que sea ejecutable. ¿Qué pasa cuando una rama queda abierta? Quiere decir que entonces por lo menos un modelo es satisfacible. Cuando todos los modelos están cerrados, quiere decir que es insatisfacible. Analizar la fórmula compleja priorizando que sea primero una rama y después haciendo la bifurcación, buscar una contradicción, cerrar las ramas que sean contradictorias para buscar esa que no seamos satisfacibles y al final quedar con una rama abierta en la cual nos pueda decir por qué lado es satisfacible o por qué lado es ejecutable. Imaginemos aquí dentro de los árboles semánticos utilizarlos para la contratación de un personal dentro de una empresa, ¿sí? El candidato, lo que buscamos es cuál es el candidato más viable para poder ser contratado que llene los requerimientos de la empresa. Ok, la empresa de seguridad busca un candidato, pero tiene dos reglas, una inclusiva y otra excluyente. Es decir, en la inclusiva busca una habilidad mínima, debe tener un título de ingeniería o debe tener experiencia en programación, ¿vale? Pero la excluyente es que si tiene el título de ingeniería, entonces no debe tener el certificado de ciberseguridad. Para poder desarrollar el árbol necesitamos abstraer el problema en una fórmula. Lo mejor es descomponer la fórmula en pequeños átomos. En este caso lo vamos a hacer en P, Q y R. P quiere decir que el candidato tiene experiencia en programación. Q quiere decir que el candidato tiene certificación en ingeniería. R quiere decir que el candidato tiene una certificación en ciberseguridad. Lo primero que vamos a hacer en la primera regla es hacer una disyunción. Q o P. O tiene experiencia o tiene certificación. Y la segunda va a ser, si el candidato Q, entonces no R. Si el candidato tiene una certificación en ingeniería, no lo queremos con una certificación en ciberseguridad. Desde un principio hablamos que el desarrollo de los árboles semánticos busca la satisfacibilidad de la fórmula. ¿Qué quiere decir que una fórmula sea satisfacible? Que en al menos alguna de sus combinaciones encontremos la verdad. Es decir, en alguna de las combinaciones de las hojas de vida de estos candidatos encontramos el que requerimos. Encontramos que uno que tenga o experiencia o título y que si tiene título no tenga certificación en ciberseguridad. Antes de procesar la fórmula, vamos a revisar que en nuestra compilación tenemos una regla tipo alfa, que esas son deterministas. Quiere decir que esto es una conjunción, quiere decir que es y. Si ambas partes son verdad, entonces no tenemos una duda. Así que el árbol puede crecer de una forma lineal. Ahora, dentro de las secciones, tenemos una disyunción o una regla beta, que nos introducen a la incertidumbre. Por lo tanto, es obligatorio bifurcar nuestro árbol, creando así realidades paralelas que debemos explorar por separado. Empezamos con una conjunción donde ambas partes de la fórmula nos van a llevar para la verdad. En nuestro paso 2 hacemos la primera bifurcación de la rama, ¿sí? Para empezar a descartar nuestros candidatos. No Q, no R. El sistema busca la satisfacibilidad de la fórmula, es decir, en qué momento es posible o en qué momento es verdad. Esta implicación se ve en la rama izquierda, donde hay título, la implicación Q, pero la negación es R, nos obliga a que no haya una certificación. Esta rama queda abierta, significa que un ingeniero sin certificación es contratable, mientras que la rama de la derecha nos muestra dos posibilidades abiertas, o que tenga experiencia o que tenga título. En conclusión, el sistema es satisfacible. No es imposible contratar a un ingeniero que no tenga la certificación. Se puede contratar a alguien con experiencia, con práctica de ingeniería, sin certificación específica. El modelo nos dio tres perfiles de candidato.
En la rama abierta, donde quedaba el modelo, en el literal, no Q, P significa que sin título de ingeniería con experiencia en programación es contratable. En el literal no R, Q significa que sin certificación con título de ingeniería es contratable. En el literal no R, P significa que sin certificación en ciberseguridad, pero con experiencia en programación, el candidato es contratable. En resumen, los árboles semánticos son otra forma visual de demostrar si un sistema tiene una solución, al generar ramas abiertas y ramas cerradas.